En este video tutorial continuaremos trabajando con la maquetación de nuestro sitio. Crearemos los estilos necesarios para dividir la página en dos columnas, una a la izquierda con el menú y otra principal con el contenido. También crearemos el pie. Vamos a crear los estilos necesarios para mostrar nuestro menú en esta columna de la izquierda. De momento solo utilizaremos el menú, así que vamos a quitar el resto del texto de la columna. Como ya sabemos cómo será nuestro menú, cambiaremos los textos. Y junto con ello, de una vez, la dirección del vínculo. Hagamos lo mismo con los otros elementos del menú. Ahora vamos a adaptar los estilos SS. Lo que destaca como un problema obvio es que los enlaces sobresalen, por lo que deben tener un ancho fijo. Vamos a quitarlo. Como sabemos, debemos ir al diseñador de CSS y en este caso la regla que afecta a los enlaces del menú es la que tiene que ver con las listas, con la clase nav y los enlaces. Por tanto, nos referimos a esta regla. Aquí tenemos el ancho, que ciertamente sobresale de la columna. Vamos a eliminarlo. Observemos que para que el texto no quede pegado, se usa padding. Nosotros vamos a hacerlo de un modo diferente. Por tanto, vamos a eliminar estos valores. Y vamos a establecer un alto fijo. Establezcamos el alto en 30 píxeles. Vayamos a las propiedades de texto para alinearlo. Para centrar verticalmente el elemento, vamos a igualar el alto de la línea con el alto que acabamos de establecer. Ahora centremos el texto. Con la propiedad TextAlign. También vamos a cambiar el color del texto. Finalmente vamos a eliminar su color de fondo. Por tanto, pulsamos este botón, vamos a la propiedad correspondiente y la eliminamos. Definamos también una imagen de fondo. Tenemos que establecer su posición. A nuestro menú le afectan otras reglas, como la que afecta a los elementos de lista, ul.nav, li. Esa regla la encontramos aquí. Cambiemos algunas propiedades. Y el borde. Y nos falta una propiedad de diseño. Bueno, además los elementos de lista están dentro de una lista que también tiene sus estilos definidos. En este caso, hablamos de esta regla. Vamos a ajustar el margin y el padding de acuerdo a nuestras necesidades. Además, la columna Sidebar 1 tiene estilos propios, como el color de fondo. Por tanto, seleccionamos la regla de estilo de entre la lista de selectores. Vamos a la categoría de propiedades, fondo, y eliminamos el valor. Regresemos a la categoría diseño y quitemos este margen inferior que de momento tampoco nos hace falta.
Para que el usuario perciba que un elemento de menú se puede pulsar, se suele cambiar su estilo cuando el cursor está encima de él. Esto lo hacemos con la pseudoclase hover. Ya tenemos una regla para ello, pero vamos a editarla. La regla de estilo se encuentra aquí. Además vamos a crear otra regla que cambie los elementos de la lista, LI, cuando tengan el cursor encima. Por tanto, añadimos el selector con la pseudoclase hover. Vamos a darle un color de fondo. Y vamos a modificar el borde. Veamos nuestro resultado en la vista en vivo. Nuestro menú normal se ve así y cuando pasamos el cursor encima, cambia ahora así. Regresemos a la vista diseño. Ahora ocupémonos de la columna con el contenido principal de la página. La clase Content define el estilo de esta columna. Por tanto, volvamos al diseñador de CSS y buscamos la clase. Vamos a seleccionarla. Un efecto que queremos crear es un pequeño degradado en la parte superior. Una de las implementaciones más recientes de CSS es el uso de degradados. Veamos primero esta posibilidad. Por tanto, nos vamos al botón de fondo y utilizamos el botón gradiente. Aquí, la ventana en la que podemos seleccionar el color ha variado ligeramente, toda vez que ahora podemos seleccionar aquí el color de inicio y el color final. Aquí estableceríamos un color gris, ligero, y terminaría en un color blanco. Si lo dejamos así, esta es la distribución de degradado que se va a hacer en toda la clase Content, pero la queremos limitar así. Vamos a darle Enter y vamos a ver el resultado en la vista en vivo. Tenemos un pequeño degradado en esta parte, podríamos limitarla un poco más. Por tanto, regresamos a la vista diseño. Volvemos a abrir el diseñador CSS. Y podemos limitar un poco más este valor. Volvamos a la vista en vivo. Necesitaríamos darle un poco más aún. Este sería más o menos el efecto deseado. Sin embargo, corremos el riesgo de que los navegadores antiguos no puedan interpretar este degradado, no lo presenten correctamente. Por tanto, en lugar de ello, utilicemos una imagen que haga ese efecto. Otra vez vamos a regresar entonces a la vista diseño. Y lo eliminamos. Podemos ver en la misma vista diseño el resultado. Queremos poner otra imagen de fondo, pero ahora en la parte inferior.
Pero un elemento HTML no puede tener dos imágenes de fondo. Por eso, dentro de la etiqueta que utiliza la clase content, la podemos ver en la barra de estado, vamos a crear otro div y será ese al que le pongamos la imagen inferior. Seleccionamos los elementos, utilizamos el menú insertar, seleccionamos div, nos aseguramos que ese div ajuste alrededor de los elementos seleccionados y vamos a crear una nueva clase. Podríamos editar aquí las nuevas reglas, pero sigamos utilizando el diseñador de CSS. Primero observemos ahora que dentro de la etiqueta que utiliza la clase content, tenemos ahora un div con una nueva clase que vamos a editar. Por tanto, comenzamos creando la clase. Vamos a establecer sus características. Nos vamos al botón fondo. Indicamos la imagen que queríamos utilizar. Ubicamos su posición. Tiene que quedar abajo y tiene que repetirse por el eje de las X. Añadamos algunos estilos más, de bordes y de padding. Por tanto, nos vamos al botón de bordes e indicamos propiedades. Utilizamos el botón de la categoría diseño y establecemos estos valores. Veamos el resultado. Ahora ya tenemos un degradado en la parte inferior. Esta pequeña separación se debe al padding del elemento padre del que acabamos de crear. Vamos a quitarlo. Veamos el resultado en la vista en vivo. Vamos a reducir el excesivo margen que nos queda con el texto y a separar este lado 20 píxeles como el lado izquierdo. Volvamos entonces a la vista diseño y regresemos a nuestro viejo conocido, el diseñador de CSS. A todos los elementos de texto les afecta esta regla que deja separación a los lados. Si la seleccionamos podemos verla aquí. Vamos a modificarla. Para dejar la separación a la derecha, debemos editar la regla que define la columna del contenido. Por tanto, la seleccionamos. Después debemos notar que es flotante, que es un elemento flotante. Vamos a hacerlo flotar a la izquierda. Y vamos a quitarle al ancho fijo que tiene la separación que queramos dejar. Este ancho está aquí. Veamos cómo ha quedado. Vamos entonces otra vez a nuestra vista en vivo. Seguiremos dando estilo a los elementos que siempre tendremos en el contenido de nuestra página. Por ejemplo, el contenido de nuestra página siempre comenzará por un encabezado H2. Por tanto, trabajemos con él. Crearemos una nueva regla para los encabezados.
Hagamos ahora lo mismo para las etiquetas H3. Podemos modificar este elemento para ver el resultado de los cambios que acabamos de realizar. Ahora, el último de los elementos de maquetación que nos queda por modificar es el pie. Para este se utiliza una etiqueta semántica footer, por lo que podemos definir sus reglas de estilo directamente en la etiqueta. Y para terminar crearemos una regla para los párrafos que estén dentro del pie. Veamos el resultado. Estamos trabajando con la maquetación de nuestro sitio web. Sigue el curso completo en aulaclick.es. Aprende con nuevos videotutoriales. Suscríbete al canal de AulaClick.